Colombianos durante mucho tiempo buscaron a Iván Cepeda para una entrevista, pues el candidato presidencial del Pacto Histórico la concedió y lo que ocurrió fue una demostración clara de oficio político, temple y comprensión del país real. Iván Cepeda no solo respondió, sino que básicamente también desarmó el libreto diseñado para encasillarlo, para sembrar sospechas sobre su trayectoria política y para empujarlo a la defensiva. Pues Iván Cepeda no cayó en esa trampa, no concedió terreno, ni tampoco reaccionó desde la queja ni desde la victimización. Tomó cada pregunta cargada de prejuicio y la devolvió contextualizada, precisa, anclada en los hechos que son verificables y además una memoria política que no se improvisa. Vamos a ver algunos apartados de esta entrevista y por supuesto a comentarla, sobre todo porque miren, estuvo en Villavicencio y allí llegaron muchos ciudadanos a congregarse a escuchar su discurso y esto es lo que sucede cuando el expresidente Uribe convoca a una reunión. Nadie asiste a este tipo de encuentros. Vamos primero con la entrevista y luego vamos con algunos detalles también de unos montajes que están haciendo contra el candidato del Pacto Histórico. No, yo siempre he dispuesto al diálogo. Eso es lo que he hecho durante mi vida política y lo sigo haciendo en esta campaña. Bueno, ¿cómo va la campaña? Lo hemos visto en mucha plaza pública, en todo el país. Yo creo que es la campaña electoral que más actos públicos en plaza pública ha hecho. ¿Cuántos ha hecho? Nosotros hemos hecho más de 50 actos y tenemos previsto otros más. No nos alcanza el tiempo para cubrir todos los requerimientos, las peticiones que nos hacen. Son actos multitudinarios, como se ha podido ver, fundamentalmente con la participación del movimiento social, gente con la que yo he compartido muchos años luchas distintas, víctimas, movimiento campesino, pueblos indígenas, afro, pero también la ciudadanía. Entonces, yo creo que el balance es satisfactorio en cuanto a nuestra movilización electoral. Ese encuentro con la ciudadanía y en esas movilizaciones, ¿cómo le está funcionando? ¿Cómo le está, digamos, llegando a Iván Cepeda? Porque de todas maneras, el paso del Senado a una candidatura que se ha ido consolidando después de octubre, ¿qué le pasa a una persona como Iván Cepeda en ese contacto que de pronto se crea? Y de paso me cuenta cómo se organizan esas manifestaciones. Bueno, lo primero es que siento una enorme emoción porque realmente percibo mucho afecto y mucho reconocimiento en la gente. Sí, es cierto. Y creo que eso, pues, digamos, independientemente de lo que a mí me corresponde, creo que es un reconocimiento al propio gobierno y a lo que ha hecho en estos años por la gente, sobre todo por la gente que ha tenido las condiciones más difíciles en el país y en muchas regiones rurales y en la periferia de las grandes ciudades. Miren, Iván Cepeda no desconoce que su trayectoria política y el gran recibimiento que está teniendo en el país se debe también al presidente Gustavo Petro. Iván Cepeda ha dicho que va a guardar este legado y por supuesto continuar con las reformas. Algo muy importante de cara al electorado que no se esté escondiendo el proyecto político que él representa. Eso es transparencia y es algo que no vemos en los candidatos de la extrema derecha. ¿Cómo se organizan con la gente? La gente hace los esfuerzos. Nosotros no financiamos ninguna clase de movilizaciones. Nuestra campaña es una campaña, lo he dicho desde el comienzo, austera y he cumplido con ese presupuesto. Y entonces eso hace que haya una fuerza que se despliega en los territorios que también nosotros creemos se va a expresar en las urnas. Primero el 8 de marzo y después el 31 de mayo. Ya vamos a hablar de todos estos temas, de política, de su programa, de su campaña, pero le quería hacer una pregunta, lo hablamos con María Alejandra ayer. A mí personalmente me ha llamado la atención que usted lee los discursos. Sí, eso es una decisión. Eso no es común. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque nosotros queremos que nuestro programa quede claramente establecido. Entonces, son 50 actos, son 50 discursos, son 50 elaboraciones que se pueden encontrar. Varias razones. Primero, porque nosotros queremos que nuestro programa quede claramente establecido. Entonces, son 50 actos, son 50 discursos, son 50 elaboraciones que se pueden encontrar fácilmente para que no se diga que estamos haciendo retórica, demagogia, que esto son cosas que uno promete en el calor de una manifestación con las emociones. No, aquí hay un planteamiento serio y es un planteamiento que está condensado en ya, no sé, tal vez 200 páginas que están allí disponibles para que se puedan examinar. Cada una de esas intervenciones públicas trae propuestas sobre temas concretos y han sido desplegados con una lógica, así que ahí está el programa. Ahora bien, yo también puedo hacer, lo he hecho durante mis años en el Congreso, intervenciones orales. En el Congreso siempre se interviene sin texto escrito, así que no es un asunto de una limitación en esa materia, sino porque quiero apelar a la rigurosidad y la claridad del planteamiento. Bueno, las campañas suelen decirse o resumirse en continuidad o cambio. En este caso, usted es el candidato de la continuidad de este proyecto progresista que ha estado en el gobierno de Gustavo Petro. En términos generales,
esa continuidad, ¿a usted en qué le está dando fuerza y en qué le está restando? Porque, por supuesto, hay claros y oscuros del balance de este gobierno. Pues unos matices a ese planteamiento. No, yo creo que hay que continuar lo que es lo más importante, lo mejor que ha dejado el gobierno. En algunos puntos habrá cambios, y habrá cambios, yo diría, también profundos y serios. Y en lo que tiene que ver con la continuidad, habrá profundización de la propuesta esencial de este gobierno, que a mi juicio es la política social. Sí. Y yo creo que eso es profundamente benéfico para el país. ¿Por qué? Porque este gobierno ha mostrado que el problema social en Colombia, cuando digo el problema social me refiero a la pobreza y a la desigualdad social, no son cargas, no son simplemente una inversión forzada de un gobierno y del Estado, no, es una inversión para el desarrollo. Digamos, lo nuevo del gobierno Petro y del planteamiento que hemos hecho es que invertir en lo social es invertir en el crecimiento económico y en el desarrollo del país. Sí. Y ese planteamiento ha mostrado frutos y por eso lo vamos no solo a continuar, sino a radicalizar. Esa palabra ha sido objeto de discusiones. Sí, vamos a hacer una política social que cada vez transforme más y pueda erradicar la pobreza y también superar la desigualdad social. ¿En qué políticas, por ejemplo? Exactamente, Específicamente. iba a preguntar ¿En qué políticas específicas para hablar de esa palabra que usted dice puede asustar, hablar de radicalizar y la profundización de esas reformas sociales? ¿En qué en concreto? Yo creo que ya hay unas reformas que están en curso. La reforma agraria, por ejemplo, ha sido muy importante en este gobierno. Yo creo que este es el primer gobierno que tiene realmente una política seria con resultados visibles de reforma agraria. Y ahora el reto no es solamente entregar tierras, titularlas, como está establecido en el Acuerdo de Paz de 2016, sino también pasar a que la economía campesina se convierta en un motor de la economía nacional. Para eso es necesario seguir avanzando en el crecimiento agropecuario del país, que ha sido uno de los éxitos de este gobierno. Este gobierno tiene mucho que mostrar en materia de desarrollo de la economía agropecuaria. Así que allí habrá un vector de desarrollo social muy importante. Vamos a seguir avanzando en la reforma laboral, en la reforma pensional, por supuesto. Hay que avanzar en la reforma a la salud. Es necesario profundizar la reforma en materia de educación. Y lo más importante también en este aspecto es el desarrollo de los territorios. No hemos podido en unas cuantas zonas del país generar un proceso de transformación territorial. Yo creo que esa es la razón, no solamente del atraso de muchos territorios, sino también el problema de la violencia. Me llama mucho la atención esta parte que viene a continuación cuando el director del medio de comunicación toma la palabra, habla de el lenguaje de radicalizar estas reformas sociales que el país requiere, que el país está necesitando y que por supuesto eso votó en el 2022. ¿Qué tanto tocará el actual sistema económico que tiene el país? Es lo que pregunta Juan Roberto Vargas y hace esa pregunta porque supuestamente inquieta a los gremios económicos, a los voceros empresariales de los cuales el senador Iván Cepeda se ha reunido. Sí, es cierto, pero que no se ha comprometido a abandonar el modelo económico que ha iniciado el presidente Gustavo Petro, en el sentido de que no es quitarle a los ricos para darle a los pobres, sino tener justicia tributaria y fiscal, que muchísimo tiempo ha sido una deuda social con miles de colombianos. Ojo con la respuesta porque es importante. El presidente Petro como el pacto histórico. Nosotros no estamos por acabar con el capitalismo en este estadio del desarrollo nacional. Creemos que hay que hacer un capitalismo productivo. Sí. Y eso significa que haya una redistribución efectivamente de la riqueza, pero que esa redistribución sirva a la prosperidad de la sociedad. Es decir, nosotros creemos que es necesario superar la idea de que acabar con la pobreza es casi que equivalente a hacerle un daño a la riqueza que hay en ciertos sectores de la sociedad. No, yo creo que se puede conciliar la prosperidad de todos los sectores. Y para eso hay todos los recursos, toda la potencialidad de un país como Colombia. Colombia no es un país que tenga problemas como otros en materia de una riqueza natural, de una biodiversidad, de una geografía, de unas capacidades humanas también que le permitan convertirse en lo que hemos querido nosotros, una potencia mundial agroalimentaria. Ese es el planteamiento. Y ese planteamiento en estos años ha mostrado ser un planteamiento correcto. No porque sea una discusión ideológica, sino porque hay cifras que lo muestran de una manera bastante concluyente. Pero la tensión que se ha generado entre el gobierno actual y el sector privado dice otra cosa, doctor Iván, y se lo digo porque el presidente ha decidido dividir al país en buenos y malos, en ricos y pobres, y en que hay que quitarles a los ricos para darles a los pobres. ¿Usted va a continuar con ese planteamiento? No, yo no creo que ese sea el planteamiento que ha hecho el presidente, y la demostración más palmaria de esa afirmación es que las empresas, las grandes empresas del país, han tenido ganancias muy importantes. Eso es otra cosa, pero que lo ha dicho, lo ha dicho. O sea que la política no ha sido
acabar con la empresa privada. Ha habido una discusión muy intensa, ha habido intentos de un acuerdo nacional, ha habido incluso pactos que han tenido éxito. Yo le menciono uno de ellos porque tuve que ver con él. La venta de tierras por parte de Fedegan al Estado colombiano para ser entregadas al campesinado. O sea que sí ha habido posibilidades de un diálogo. En otros campos no. Bueno, entonces ahí hay un reto. La invitación que yo hago es a que desarrollemos un diálogo honesto, serio, leal, para que podamos lograr la prosperidad del país o seguir desarrollando lo que ya hemos avanzado en esa materia. En ese sentido, y para profundizar esas reformas y esas políticas sociales, pues está al frente de una realidad fiscal. Y aquí hay una preocupación sobre si el crecimiento que se está planteando de algo más del 2.8 para Colombia en las últimas cifras pueda ser sostenible para lo que viene, y si el nuevo gobierno, que si usted es elegido presidente, tendrá que enfrentar es esa realidad fiscal. Una deuda enorme, un gasto público que tendría que reducirse o un aumento de impuestos. ¿Usted en esa fórmula cómo se plantea? Hay otra vía, además, de la cual voy a hablar ahora, pero bueno, sí. Primero el origen del déficit. Sí. Aquí hay una responsabilidad del gobierno, por supuesto, pero hay una responsabilidad acumulada, y eso me parece importante decirlo. Pero bueno, es el problema y vamos a tener que abocarlo. Por supuesto, es un problema muy serio. Existen fórmulas. Yo tengo una que creo que es importante desarrollar con todo la energía y el entusiasmo, y es la lucha contra la corrupción y el despilfarro en el Estado. Usted habla de una macrocorrupción y de tener un abordaje desde lo macro y no necesariamente... Sí, bueno, en fin, yo lo que creo, y en eso me distancio un poco de colegas candidatos y candidatas que he visto en estos espacios mediáticos, es que no basta con un discurso genérico contra la corrupción y la indignación que a todos nos produce y la condena, en fin, toda esa demagogia que hemos escuchado en muchos planteamientos. Aquí es necesaria una política muy seria y estructurada, y en mi caso tiene 3 nuevos énfasis. Lo primero es que no es una lucha contra la corrupción menor, vamos a hacer una lucha de sistema contra la corrupción. ¿Y eso qué significa? Vamos a tomar los macro casos de corrupción. Y eso no simplemente para hacer de eso una crónica, vamos a ir por los responsables de esos hechos, a través de mecanismos de investigación que no se han aplicado. Es decir, a la macrocorrupción no se le puede aplicar el tipo penal o de investigación penal que se hace con pequeños casos o casos individuales de corrupción. Hay que hacer investigación criminal de sistema. Pero en segundo lugar, vamos a ir caso por caso. No se trata simplemente de hacer una lucha genérica. Obviamente hay que tener mecanismos preventivos y un sistema que prevenga la corrupción, pero vamos a tomar casos particulares. Y aquí, por ejemplo, menciono el siguiente. ¿Cómo es posible que los territorios del país que tienen mayor cantidad de recursos por regalías sean los más pobres? Se lo roban. ¿Quién explica eso? Hace unos días estuve hablando con alguien que me decía, si aquí los recursos de las regalías se hubieran invertido, las calles estarían adoquinadas con lingotes de 18 quilates de oro. No. Y es un pueblo que no tiene agua potable, una población que no tiene agua potable. ¿Dónde era eso? ¿En La Guajira? ¿Dónde quedaba eso? Es en Cesar, en este caso. Entonces, ¿cómo es posible que se hayan robado de esa forma, o por lo menos en una gran proporción desviado los recursos de las regalías? En el 90 teníamos como ejemplo Arauca, que eran los grandes... La piscina de olas. ¿Se acuerdan? Los grandes elefantes blancos de obras que entonces quedaban vamos caso por caso. Y el tercero es que no va a ser una lucha solitaria del gobierno. Yo voy a invitar a la ciudadanía a que hagamos, digamos, un frente común contra la corrupción. Ese es un tema que pasa en la ciudadanía. Una rebelión de la ciudadanía. Pero un tema cultural de la ciudadanía, es decir, sí, claro, que no participe tampoco en este caso de las elecciones, pero no lo quiero desviar de su idea, pero tiene que ver mucho, por ejemplo, con la compra de votos, etcétera. O sea, la corrupción pareciera que además de los sistemas que han permitido quedarse y apropiarse con recursos públicos, tienen que ver con la manera en la que los colombianos también hemos aceptado el transcurrir, digamos, de esa corrupción. Eso es lo que nosotros en nuestro programa hemos llamado la postración moral, que debe ser objeto de una revolución ética en el país. Es decir, es un problema de conciencia y de cultura. Miren, algo importante en esta entrevista es que en lugar de aceptar los lugares comunes que durante años se han usado para erosionar su credibilidad, uno por uno Iván Cepeda los desmontó. Elevó el tono de la conversación no en la voz, sino en no retroceder un centímetro en la postura que ha mantenido en esta campaña. Ahí queda en evidencia una diferencia bastante sustancial con buena parte del establecimiento político. Es que Cepeda no necesita prometer mano dura, ni enemigos internos, ni espectáculo de indignación prefabricada para mostrarse como opción de ser el presidente de la República. Muestra algo más incómodo para quienes viven del ruido, que entiende el conflicto, que conoce el Estado, que sabe leer el país y que no se deja empujar por marcos narrativos ajenos.
también pasa por otra cosa. Usted decía, mire, a cosas que ha hecho el actual gobierno, lo anoté aquí, hay que hacer cambios profundos y serios. ¿Eso implica este tema de la corrupción? Se lo pregunto por los escándalos espantosos de la Unidad de Gestión de Riesgo, ministros presos, el FOMAG. Yo en un discurso dije que los Olmedos no serían tolerados. ¿Cómo hace usted para que no entren Olmedos a su gobierno? No, yo no, es decir, no voy a hacer demagogia, precisamente porque he dicho que no hay que hacer... la pregunta al revés. ¿Cómo no? ¿Cómo va a hacer en este plan de macro contra la macrocorrupción? ¿Qué mecanismos va a establecer? ¿Qué alarmas va a establecer para que no entren Olmedos? Y aquí no le vamos a meter ideología, porque hay gente del proyecto político del presidente Petro que terminó untada hasta las narices. Ha ocurrido y evidentemente el presidente lo ha reconocido y ha sido en eso absolutamente claro y drástico. Pero evidentemente el problema de la corrupción en Colombia es que es un sistema. Es decir, no es que hayan casos, no es que se presenten situaciones en las que se desvía la función pública y se convierte esto en un lucro personal. Es que es un sistema al interior. Es una empresa. Es decir, hay instituciones en las cuales se van heredando no las políticas públicas, sino las formas de esquilmar y de saquear el presupuesto. Entonces, no voy a hacer en esto promesas demagógicas. Es muy posible o altamente probable que se presenten casos de corrupción en un gobierno que yo presida. Pero lo que no voy a tolerar es que eso ocurra sin que haya una reacción, una prevención y una acción decidida para que eso sea castigado y reprimido. Ahora, para eso he pensado, y ahí está el planteamiento en un sistema que va a funcionar o debe funcionar para combatir la macrocorrupción, que tiene niveles de prevención, tiene niveles de actuación y tiene niveles de castigo y sanción. Tiene que contar usted con la justicia para esto. Sí. Y de hecho la justicia tendría que participar también de la fiscalía en primer lugar. De ese sistema, y tiene que tener cambios también, Sí. porque hemos visto también que muchas partes, muchos procesos también en su impunidad, entre comillas, y en el aplazamiento de las decisiones hacen parte de la macrocorrupción. Hay mucho cuestionamiento alrededor del sistema judicial. Iván Cepeda me gusta porque aquí deja muy claro que no es que se trate de dejarle un cheque en blanco a la registraduría, sino tener las herramientas necesarias para vigilar lo que significan las elecciones con un software que está bastante cuestionable, con unas decisiones de la registraduría como dejar en espacio blanco los formularios de E14. Aquí responde. Que es en blanco, lo que digo es, obviamente nosotros acatamos las decisiones, respetamos los procedimientos, pero de ninguna manera compartimos que el sistema electoral no requiera un cambio profundo. Nosotros creemos que el Consejo Nacional Electoral debe ser eliminado y debe ser sustituido por una instancia imparcial que permita realmente generar un juez neutral frente al proceso electoral. Eso no lo es de ninguna manera hoy el Consejo Nacional. Pero este aparato electoral es el que va a arbitrar y va a organizar estas elecciones. Obviamente, y para eso nosotros vamos a crear los controles necesarios. Tenemos ya un dispositivo que nos va a permitir hacer una observación mesa por mesa de nuestros resultados. Testigos Testigos del partido que tenemos pueden estar también grupos de abogados que van a participar en el escrutinio. Miren amigos, en paralelo a esta entrevista que ya ustedes vieron, Iván Cepeda se defendió muy bien. En las últimas horas ha comenzado a circular una imagen falsa, burda y deliberada, diseñada para fabricar una afirmación de que Iván Cepeda supuestamente pidió que las FARC hicieran parte del ejército. Este montaje intenta atribuirle la supuesta idea de integrar a las FARC, una organización que ya no existe como actor armado. Esto es importante entenderlo, cualquier persona inteligente lo haría. El engaño es evidente para cualquiera que tenga un mínimo de comprensión del proceso de paz, del marco jurídico, de la historia reciente del país. No se trata de un error ni de una confusión inocente. Esto hace parte de una operación de manipulación gráfica e incluso simbólica con tipografías de estos medios de comunicación para darle ese tinte de credibilidad. Es el manual de siempre que está utilizando el uribismo, la extrema derecha: mentir rápido, circular masivamente y confiar en que algo quede. Pero incluso esa estrategia empieza a fallar porque el nivel de torpeza del montaje revela desesperación más que eficacia, porque saben que pueden perder las elecciones y pretenden reinstalar fantasmas que ya no movilizan como antes, y al hacerlo terminan exhibiendo la pobreza argumentativa. No hay debate, no hay contraste de idea, no hay refutación política de lo que está diciendo Iván Cepeda. Simplemente hay una falsificación bastante burda, y esto se ve en este tipo de manifestaciones. Es que el expresidente Uribe queda absolutamente solo porque no hay fuerza política real que lo esté acompañando. Y sí al senador Iván Cepeda, que llega a Villavicencio, en el departamento del Meta, y lo recibe muchos ciudadanos esperanzados en el mensaje de paz, de unidad y de continuar las reformas del presidente.
Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden suscribirse al canal, compartir la información. Esto es importante para llegar a un público muchísimo más amplio y continuar con este trabajo para ratificar que las mentiras no son diferencias de opinión. Nos vemos.